Félix, tras realizar un ritual junto a su amiga Sandy para ganarse el amor de Abby, sacrifica a su gato Black. A pesar del hechizo, Abby sigue con su novio y Félix queda devastado. Años después, Félix regresa a su ciudad natal con su esposa, quien empieza a experimentar extraños sucesos que involucran la presencia de un gato. Félix también siente que el espíritu de su gato Black ha vuelto para vengarse por el sacrificio, recordándole el terrible acto que cometió en el pasado. Mientras tanto, Sandy, quien ocultó detalles del hechizo, también empieza a experimentar fenómenos similares. Ambos temen que las consecuencias del ritual aún no hayan terminado. Familia, perdonen que esta vez utilice inteligencia artificial, pero en realidad me encuentro totalmente sin voz, espero y lo disfruten de todas formas. Y también si les está gustando esta historia no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan de más historias. Ese mismo día, por la tarde, Sandy se dirigió a la casa de Félix. Tenía que hablar con él para aclarar, de una vez por todas, qué era lo que estaba pasando. ¿Solo a ella le ocurrían cosas extrañas o también a él? Cuando llegó a su casa, se topó con la novedad de que la esposa de Félix se encontraba sola, él aún no regresaba del trabajo. La mujer la hizo pasar a la sala para platicar un poco. Ya le costaba moverse con soltura, pues la llegada de su primer bebé estaba cerca. Al ver la dificultad que esto le causaba, Sandy se ofreció a ir por la jarra de agua que había preparado y un par de vasos para seguir conversando. Sandy le aclaró el motivo de su visita, estaba buscando a su esposo, ya que le estaban ocurriendo una serie de cosas extrañas y pesadillas que necesitaba contarle. La esposa de Félix observó el brazo de Sandy cuando le acercó el vaso de agua. Tenía un rasguño muy similar al que ella misma había tenido tiempo atrás. Le preguntó dónde o quién se lo había hecho y comentó que, hacía tiempo, había tenido uno igual. Entonces, le relató lo que parecía haber sido un sueño. Sandy la escuchó atentamente. Eran demasiadas las coincidencias, y ahora podía confirmar que a Félix y su familia también les estaba ocurriendo lo mismo que a ella. Estaban entretenidas en la charla cuando escucharon las llaves en la puerta. Ambas miraron en la misma dirección. Félix, por fin, llegaba, pero le esperaba una sorpresa poco agradable, y no precisamente por la visita de Sandy, sino por el motivo de su llegada. Ahora, estaban todos completamente seguros de que lo que les estaba sucediendo no era producto de su imaginación. Todo apuntaba a que se trataba del mismo gato, pero ninguno de los dos se atrevió a decirle a la esposa de Félix lo que, en su juventud, le habían hecho al pobre animal. Estaban pagando las consecuencias de esa atrocidad y parecía que aquello no terminaría pronto. Al salir de la casa de Félix, Sandy pensó en buscar ayuda de alguien que pudiera entender el problema que enfrentaban, sobre todo porque se trataba de algo sobrenatural. No cualquier persona sería capaz de creer en algo de esa magnitud. Sería una tarea titánica encontrar a esa persona, pero no se atrevía a platicarle ni a su amiga ni a su novio. Temía que la juzgaran por lo que había hecho en el pasado. Algo se le ocurriría, pero por el momento tendría que aceptar que Black se le aparecería en cualquier momento, tratando de lastimarla, como ya lo había hecho antes. Por su parte, Félix conversaba con su esposa sobre el mismo asunto. Sin embargo, para no preocuparla ni causar una mala impresión, omitió decirle que el gato que escuchaba era el mismo gato que él había sacrificado, años atrás, como ofrenda para obtener el amor de una chica. Claro que había sido un error infantil, pero ahora la situación era mucho más complicada. Tal vez su esposa no entendía nada de lo que estaba pasando, pero él sabía que debía hacer algo pronto. Estaban en peligro, y más ahora que esperaban la pronta llegada de su hijo. Temía que algo terrible pudiera sucederle. Tenía que darse prisa. Después pasaría a ver a Sandy, para saber si ella había encontrado alguna solución. Estaban en un embrollo, y lo que parecía haber sido un inofensivo juego de niños, realizado torpemente, ahora les estaba quitando la tranquilidad. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando unos gritos de su esposa despertaron a Félix. El parto se estaba adelantando. Las contracciones habían comenzado, y tenían que darse prisa para llegar a la clínica. En ese momento, todo lo que Félix tenía en mente se desvaneció por completo.
Lo único importante ahora era el nacimiento de su hijo, aunque estaba seguro de que faltaban un par de semanas. Sin embargo, sabían que esto era común en madres primerizas. Con todo listo, ayudó a su esposa a subir al auto y se apresuró a llegar al hospital. Afortunadamente, llegaron a tiempo. Rápidamente la llevaron a la sala de parto. Félix se sentó en la pequeña sala de espera. Se sentía más tranquilo, sabiendo que todo estaba bajo control. Pero entonces, algo lo hizo saltar de su asiento. En lugar de escuchar el clásico llanto de un recién nacido, lo que escuchó Félix fue un maullido de gato, como si el llanto proviniera de un gato y no de un bebé. Prestó atención para no confundirse. Pensó que los nervios y las prisas por llegar a la clínica le estaban jugando una mala pasada, pero no. De nuevo escuchó lo mismo. Era un sonido similar al que hizo su gato Black cuando lo sacrificaba, un maullido de dolor. Creía volverse loco, así que fue directamente hasta la puerta de la sala de alumbramiento. Justo en ese momento, una enfermera salió para darle la buena noticia, casi golpeándolo con la puerta. La enfermera, sorprendida, le sonrió, sabiendo que eso le pasa a los papás primerizos. La emoción y los nervios los hacen actuar así. Le pidió que mantuviera la calma, que estaba allí para explicarle todo. La enfermera prosiguió, diciéndole que el bebé ya había nacido, como él había escuchado. Había sido un varón y todo estaba en orden. Era un niño hermoso y sano, sin ningún problema. Le aseguró que pronto podría ver a su esposa y a su bebé. Félix se sentó de nuevo y respiró profundamente. Lo más importante era que sus dos seres amados estaban bien. Pensó que lo que había escuchado instantes antes era obra de su imaginación, causado por los nervios. Nada más lejos de la realidad, pero aún faltaban muchas cosas por pasar. La enfermera no había exagerado, su bebé estaba hermoso y su esposa estaba bien. Félix se acercó y le dio un beso en la frente mientras miraba a su hijo. En ese momento, el médico entró para decirles que todo había salido bien y que estarían 2 días más en la clínica, si era necesario, solo para dar seguimiento. Estaban felices, todo había salido bien. Esa noche la pasarían los 3 en la clínica. Félix solo iría por algunas cosas y regresaría para estar con ellos. Al llegar a su casa, lo recibió un aire helado, como si de repente la temperatura dentro hubiera bajado. Afuera el clima era templado, y su casa nunca había sido fría. El frío era tal que tuvo que sobarse los brazos para calentarse. Agradeció al cielo que esa noche no la pasarían allí. Cuando entró en la habitación que habían acondicionado para el bebé, la misma que en su niñez había sido suya, se encontró con que la ventana estaba completamente abierta. Se le hizo raro, porque cuando salieron esa madrugada no estaba abierta, y no había manera de que se abriera por el aire. Todo le resultaba extraño, aún más cuando escuchó en la planta baja el maullido de un gato. Entonces lo comprendió todo. Era de nuevo el gato. Bajó lentamente los escalones hacia la planta baja y, entre las patas de la mesa del comedor, vio una pequeña sombra negra que atravesaba rápidamente el lugar. Sin pensarlo, bajó los últimos escalones casi corriendo para intentar atrapar al animal, pero, como era de esperarse, allí no había ningún gato. Félix se apresuró a salir de la casa. Ahora estaba seguro de que había dejado todas las ventanas bien cerradas. Ya no había manera de que se abrieran por sí solas o que alguien más lo hiciera. Lo único que le importaba era regresar a la clínica con su familia. Al entrar al cuarto de la clínica, encontró a su esposa dormida, pero su bebé no estaba en el cunero. Salió apresurado a preguntar por él, y una enfermera le informó que lo habían llevado a bañar y que podía pasar a verlo. Se dirigió al área de cuneros, pero lo que vio allí lo hizo casi gritar de espanto. Félix llegó a los cuneros y, detrás del vidrio donde se veían todos los bebés, buscó al suyo con la vista. Recorrió cada uno, pero, de pronto, al mirar a uno de ellos, le pareció ver la cara de un gato en lugar de la de un bebé. Lleno de espanto, regresó la mirada al lugar donde había visto esa imagen, pero ahora solo había un bebé más, y era justo el suyo. Su mente le estaba jugando malas pasadas. No podía entender cómo un error, aunque terrible, podía estarle causando tantas alucinaciones.
Ver gatos, escucharlos, y ahora incluso confundir el rostro de su propio hijo con el de un gato era casi imposible de creer, pero así había sido. Todo en su mente se estaba complicando y ya no sabía qué pensar. Era una tortura para su mente, su paz y su cordura. Por su parte, Sandy seguía buscando a alguien que pudiera ayudarlos con lo que estaba pasando, pero ya no podía sola con el secreto que solo compartía con Félix. En su desesperación, le pidió a su compañera y socia que dejara todo lo que estaba haciendo para escucharla. No podía más con todo aquello. Había algo muy importante que debía contarle y esperaba que la comprendiera y no la juzgara por lo que le iba a revelar. Todo había ocurrido en su niñez, cosas de adolescentes enamorados, pero ahora ese secreto les estaba quitando la paz y llenando sus vidas, y las de sus familias, de terror. Su amiga la miró con ojos de incertidumbre. Dejó los objetos que tenía en las manos y se sentó junto a Sandy para escucharla. Notaba que algo la perturbaba profundamente. Se conocían desde hacía años, y por eso sentía la obligación de escucharla. Nunca se habían ocultado nada, siempre habían compartido muchas cosas. Pero ahora percibía que lo que Sandy tenía que contarle era diferente. Así que prestó atención sin interrumpirla. Cuando Sandy terminó de narrarle todo lo que había sucedido, lo que hicieron para aquel hechizo y los errores que, por ignorancia y juventud, habían cometido, su amiga la entendió sin juzgarla. Lo importante ahora era descubrir cómo podían revertir el daño causado. Si realmente todo lo que estaba ocurriendo era por culpa del gato, tenían que averiguarlo. Ninguna de las dos sabía, en ese momento, que el gato que sacrificaron aquel día era el de Félix. Él nunca le mencionó a Sandy que tenía un gato, y como siempre se veían en aquel parque abandonado por las tardes, no hubo manera de que lo supiera. Sandy quedó con su amiga en ir a buscar a Félix para platicar bien sobre todo lo que estaba sucediendo, mientras que su amiga se encargaría de buscar a un conocido que podría ayudarles. Este conocido era, de cierta manera, un experto en lo paranormal y, dado que el negocio de ellas estaba ligado al esoterismo y otras cosas, parecía la mejor opción. Sandy sintió un rayo de esperanza en las palabras de su amiga y socia, ya que comenzaba a sentir que perdía la razón. La ayuda de su amiga la tranquilizaba y le permitía desahogar lo que tanto la perturbaba. Mientras tanto, en casa, Félix y su esposa acondicionaban mejor la habitación de su hijo. No encontraron nada extraño al entrar, y parecía que las cosas se estaban calmando. Ambos esperaban encontrar tranquilidad por el bienestar del bebé. Revisaban constantemente las ventanas, y durante algunos días todo estuvo en orden. La vida empezaba a ser cotidiana para ellos, hasta que una mañana, mientras la esposa de Félix se duchaba, creyó escuchar el tenue llanto de su bebé. Aguzó el oído, pensando que tal vez se había despertado y tenía hambre. Dejó de escucharlo por un momento y pensó que había sido un malentendido causado por el ruido del agua al caer. Siguió con lo suyo, pero de nuevo escuchó el llanto. Esta vez se concentró para no confundirse, y sí, seguía escuchando el llanto. Se apresuró a salir de la ducha, tomó su toalla mientras cerraba la llave del agua para poder escuchar mejor, pero lo que escuchó ahora no era un llanto de bebé, sino el maullido de un gato. Claramente lo oía y no podía estar equivocada. Asustada y preocupada, salió sin esperar a secarse por completo. Estaba segura de que había dejado las ventanas cerradas, ya que solo las abría cuando ella estaba allí para vigilar todo. Corrió inmediatamente hacia donde estaba su hijo, ya que, a medida que se acercaba, los maullidos y ronroneos aumentaban. Pero lo que encontró la confundió aún más. En su cuna, su bebé dormía tranquilo, tal como lo había dejado. No había ninguna señal de que allí hubiera estado un gato, solo sintió un frío recorrer su espina dorsal. Esto ya no era normal, y el fenómeno se repitió varias veces más. Mientras cocinaba o limpiaba, no escuchaba el llanto de su bebé, solo los lastimeros maullidos de un gato. No sabía si contárselo a Félix o no, hasta que un día ocurrió algo muy distinto a todo lo que les había pasado anteriormente. Ese fue el suceso que unió nuevamente a Félix y a Sandy. Mientras la esposa de Félix bañaba a su bebé, notó algo extraño en su piel. Pensó que podría ser un problema dermatológico, algo que no había visto antes. Se preocupó mucho, ya que sentía que no debían ignorar lo que estaba sucediendo.
Sin esperar más, llevó a su pequeño al médico. Más tarde le comentaría a Félix. El médico examinó minuciosamente al niño y todo parecía estar en perfecto estado. Estaba sano y bien cuidado. El extraño cambio en la piel del bebé parecía algo hereditario, tal vez, pero no había ninguna razón aparente para que aquello estuviera ocurriendo. El médico le hizo una serie de preguntas a la esposa de Félix sobre la salud de ambos y de sus familias. Por lo que ella sabía, nadie en su familia había tenido una condición similar, lo que hacía todo aún más extraño. Su mayor temor era que aquello avanzara y afectara más partes del cuerpo del bebé. El médico le dijo que no se preocupara, que le harían una serie de exámenes para descartar cualquier eventualidad. Por lo demás, era un bebé en perfectas condiciones. Cuando Félix se enteró de lo que estaba pasando y pudo ver con sus propios ojos la extraña condición de su hijo, algo en él cambió por completo. Su esposa le contó todo lo que había estado viviendo mientras él no estaba en casa. Ahora, con la noticia de la extraña coloración en el brazo del bebé, Félix sentía que todo salía a la luz. Al ver el brazo de su hijo, Félix no sabía qué pensar. Estaba preocupado, pero también sabía, al igual que su esposa, que esa condición no era algo que existiera en sus familias. Al pequeño le estaba apareciendo una mancha blanca en su brazo izquierdo que casi cubría desde la muñeca hasta la mano. Era una mancha extraña, mucho más clara que su tono de piel. Aunque los estudios médicos les dirían con certeza que era lo que estaba sucediendo, Félix sabía que algo más estaba por venir. Poco después, algo más le ocurrió al bebé. No solo la mancha en su brazo había avanzado y ahora le cubría por completo la mano, sino que sus uñas comenzaban a crecer rápidamente. Sin embargo, lo más inquietante no era la velocidad con la que crecían, sino que eran gruesas y largas, semejantes a pequeñas garras. Aunque se las cortaban, seguían creciendo a un ritmo alarmante, casi cada 3 días. Los médicos estudiaron todas las posibilidades, pero no encontraban nada anormal. El bebé estaba completamente sano, así que, ¿qué estaba sucediendo? ¿Era acaso una mutación? ¿Algo genético desconocido para ellos? Las respuestas no tardarían en llegar, pero Félix no podía seguir guardando el secreto. Era necesario que su esposa supiera lo que había hecho años atrás. La llamó a la sala mientras su bebé dormía y le contó todo. Su esposa lo escuchó atentamente, y Félix pudo ver cada gesto en su rostro: horror, incredulidad y, en algunos momentos, incluso rabia. Finalmente, todo empezaba a tener sentido para ella. Algunos de los eventos que había presenciado en casa parecían estar conectados con lo que Félix le estaba confesando. Lo que había hecho en el pasado tal vez ahora estaba afectando a su bebé. La situación era complicada, pero debían encontrar la forma de romper la maldición que les estaba causando tanto daño. Por el momento, su esposa solo pudo llorar, cubriéndose la cara con las manos, mientras Félix intentaba consolarla. Sandy haría su aparición en casa de Félix. Afortunadamente, habían encontrado a la persona que les ayudaría a resolver todas sus dudas, y esto se lo comentó Sandy a él y a su esposa. Llegó acompañada de su amiga y de la persona que ésta le había mencionado. Félix y su esposa les contaron lo que hasta ese momento estaban viviendo. Por su parte, Sandy ya había compartido su versión anteriormente, y ahora unían las dos versiones de lo que habían hecho, aquel llamado sacrificio de sangre para enamorar a Abby, su compañera de adolescencia. Con todo claro, el hombre, que se hacía llamar Sr. Cao, los escuchó detenidamente. Era un hombre de apariencia sombría, delgado, alto, de cabello gris largo, con un aire de misterio. Se quedó pensativo por un momento y luego comenzó a hacerles una serie de preguntas. El señor Cao ya conocía el motivo del hechizo o embrujo, como ellos lo llamaban. Debido a su desconocimiento en estos temas, en realidad lo que habían hecho era un trabajo de magia negra, algo mucho más complicado de deshacer, ya que habían abierto un portal de maldad al pronunciar aquellas palabras, sin comprender la repercusión que tendrían. No eran solo palabras, era un ritual completo para entregar un alma a entidades oscuras a cambio de un favor, el amor de Abby. Kyle también les explicó que el gran error que cometieron, especialmente por omisión de Sandy,
fue no decirle a Félix que el ritual no funcionaría si se utilizaba a un animal u otro ser vivo que no cumpliera con los requisitos del hechizo. Sandy exclamó, preocupada, que lo había hecho así porque no quería que el ritual funcionara para ese propósito. Fue entonces cuando Félix se enteró de que Sandy, en realidad, sentía algo por él en aquel tiempo. Ahora eso era cosa del pasado, pero por ese hecho estaban ocurriendo estas cosas. El señor Cao le preguntó a Sandy si aún conservaba el libro de rituales que había obtenido en aquella misteriosa tienda, una que ya no estaba abierta. Para su fortuna, lo había guardado en el desván, ocultándolo cuidadosamente para que nadie más cometiera los mismos errores que ella, de los cuales estaba profundamente arrepentida. El señor Cao leyó el libro detenidamente y, basándose en lo que ellos le contaron, sacó sus conclusiones. Lo que escucharían les provocaría escalofríos. Mientras leía el libro, Cao comprendió que no importaba a quién sacrificaran, ya fuera un ser humano o un animal. El libro se refería a la necesidad de sacrificar a un alma o ser vivo que estuviera ligado directamente a Félix. Alguien cercano a él, pero no hablaba específicamente de una mascota o un amigo. El sacrificio debía involucrar a un ser en línea directa de sangre, un padre, madre, hermano o hijo. En aquel tiempo, Félix no tenía un hijo, era hijo único, y jamás pensaría en sus padres. Así que, como había sucedido, pensó en su gato, lo más cercano a él en ese momento, y decidió sacrificarlo. Ese fue el segundo error de muchos. Como les había explicado antes, las palabras que pronunciaron al sacrificar a la pobre mascota fueron incorrectas, y por eso el ritual no funcionó. Sin embargo, si dejaron abierto un portal, uno que durante mucho tiempo no mostró signos de actividad, lo que los llevó a pensar que todo había quedado allí. Al irse de su ciudad, Félix creyó que el trabajo se rompería y que no habría repercusiones. Pero en el libro había una advertencia: si no se cumplía correctamente, el ritual regresaría tarde o temprano para reclamar la vida o el alma que debía sacrificarse. El gato de Félix solo había sido un vehículo para este propósito. Detrás de todo esto había algo aún más terrible. El señor Cao les pidió que estuvieran atentos a cualquier eventualidad y que cuidaran mucho al bebé, ya que ahora, siendo hijo de Félix y con una línea de sangre directa, la maldad podría entrar a través de él si el portal no era cerrado. Justo después de decir esto, se escuchó el maullido de un gato proveniente de la habitación donde estaba el bebé. La esposa de Félix, seguida por él, corrieron hacia la habitación para ver cómo estaba su pequeño. Tanto Sandy, su amiga y el señor Cao escucharon un grito aterrador que venía de la alcoba. Al entrar, vieron a la esposa de Félix desmayada en el suelo, mientras él intentaba hacerla volver en sí. Pero lo más escalofriante estaba en la cuna. Donde antes había estado el hijo de Félix, ahora se encontraba una criatura extraña, un ser con cuerpo de bebé, pero con facciones felinas, un brazo blanco, orejas alargadas como las de un gato, y un fino vello comenzaba a cubrir su cuerpo. Al ver esto, Sandy no pudo contenerse y también gritó de terror. Comenzaban a entender lo que el señor Cao les había dicho. Algo aterrador se estaba manifestando a través del bebé. Parecía que se estaba convirtiendo en un gato, pero entonces Félix recordó aquel terrible día y comprendió algo que no quería aceptar: su hijo estaba tomando la forma de Black, el gato que había sacrificado en su juventud, un sacrificio que ahora volvía del más allá para cobrar venganza y completar el ritual que había quedado inconcluso. Cuando la esposa de Félix recobró el sentido, el señor Cao le pidió a Félix que sacara a las mujeres de la habitación. No era buena idea que continuaran viendo al pobre bebé con aquellas deformaciones. La esposa de Félix estaba histérica, y tanto Sandy como su amiga estaban al borde del llanto. Tuvieron que sacarlas casi a rastras, mientras la esposa de Félix gritaba que hicieran algo por su bebé, que ese ser no era su hijo. Lo que todos estaban experimentando no era otra cosa que terror puro. Ya sin las mujeres presentes, Félix le hizo una confesión más al señor Cao. Ahora entendía por qué los médicos nunca encontraron una explicación para la mancha que aparecía en el brazo de su hijo. Con un nudo en la garganta y luchando por mantenerse en pie, Félix le explicó a Cao que esa mancha no era una simple anomalía genética. Con lágrimas en los ojos,
Continuó diciendo que su gato Black tenía una pata de color blanco que abarcaba desde la mitad de su brazo hasta la mano, una característica que lo distinguía de otros gatos. Era la misma mancha que ahora aparecía en el brazo de su hijo, como una marca de aquel sacrificio que había intentado olvidar, pero que ahora regresaba para atormentarlo. Estaba todo muy claro, el bebé de Félix se estaba convirtiendo, poco a poco, en el gato que alguna vez fue su mascota, en Black. Esto se debía a que lo habían sacrificado, cometiendo un acto terrible. Con el regreso de Félix a su ciudad y la llegada de su bebé, se había despertado la maldad que había permanecido oculta durante todos esos años. La sangre nueva y directa de Félix estaba siendo reclamada por aquella entidad que fue invocada durante el trabajo de magia negra. Para el señor Cao, todo estaba claro, sabía lo que tenían que hacer, aunque también entendía que había cosas que no se podían revertir. El daño ya estaba consumándose, pero haría lo posible por ayudar a Sandy y a Félix. Debían darse prisa. Lo primero que necesitaban hacer era buscar el lugar donde realizaron el ritual y enterraron al gato. Kyle necesitaba comprobar si aún estaban allí los objetos que sepultaron junto al animal en aquel hoyo. Dejarían al bebé con la esposa de Félix y la amiga de Sandy, ya que no podían arriesgarse más. Sería difícil, pues no sabían lo que podía ocurrir, pero debían intentarlo, ambos estaban involucrados, y no podían perder tiempo. Con todo el temor, las dos mujeres se quedaron con el pequeño, que dormía en su cuna. El señor Cao les pidió que lo dejaran tranquilo y evitaran entrar a la habitación, sin importar lo que escucharan. Podría suceder que los maullidos regresaran, y era mejor que no lo vieran por el momento. Mientras tanto, ellos se dirigieron al lugar donde estarían los restos del gato, como lo habían planeado. El tiempo apremiaba, y debían llegar antes de que anocheciera, para poder encontrar el sitio. Habían pasado varios años, y tal vez el lugar ya no lucía igual, por lo que debían darse prisa. Salieron nerviosos, recordando que el ritual se había realizado en aquel parque abandonado. Solo tendrían que buscar el lugar exacto. Sandy, que seguía viviendo en la ciudad, sabía los cambios que habían hecho en el parque, pero aún recordaba el lugar preciso, un árbol bajo el cual solían sentarse a platicar. Aún había luz, pero corrían el riesgo de que se oscureciera pronto, lo que les dificultaría cavar en el sitio. Además, algo más les aguardaba. Al llegar al parque, comenzaron a buscar el árbol y no tardaron mucho en encontrarlo. Sin embargo, algo inesperado les impediría cavar como habían planeado. De pronto, comenzó a caer una lluvia que, si no se daban prisa, les dificultaría excavar. A medida que pasaba el tiempo, la lluvia se hacía más intensa, y la oscuridad también aumentaba. Parecía que una tormenta se estaba formando, como si algo quisiera impedirles completar la tarea que debían realizar con urgencia. Félix comenzó a cavar con todas sus fuerzas, ayudado por el señor Cao, mientras Sandy les alumbraba con una linterna. La lluvia les dificultaba el trabajo, y el suelo se convertía en lodo, impidiendo que pudieran sacar la tierra. A pesar de esto, seguían decididos a buscar los restos del gato. Sandy les decía que no lo habían enterrado muy profundo, pero aún así les costaba trabajo encontrarlo. Era como si cavaran en el lugar equivocado, mientras la noche y la lluvia les complicaban cada vez más la búsqueda. En la casa de Félix, las dos mujeres seguían sentadas en la sala, esperando escuchar algo que, hasta el momento, no ocurría. Esto les daba cierta calma. Sin embargo, la esposa de Félix intentaba ir a ver a su hijo, pero era detenida por la amiga de Sandy, recordándole lo que el señor Cao les había dicho. Finalmente, regresaba a su asiento. Esto se repitió varias veces, hasta que, de pronto, comenzaron a escuchar unos maullidos grotescos provenientes de la habitación del bebé. Sonaban como si un gato estuviera herido. Las mujeres solo atinaron a cubrirse los oídos con las manos, mientras el llanto resbalaba por sus mejillas. Estaban muertas de miedo. En el parque, Félix y sus acompañantes finalmente encontraron, con gran dificultad, los restos del desafortunado animal. Después de tantos años, esperaban encontrar solo unos cuantos huesos, pero para su sorpresa, parecía que el cuerpo se había conservado en mejor estado. Pensaron que, al haberlo puesto en una bolsa, esto podría haber ayudado a preservarlo. El señor Cao dudaba de esto,
creía que lo que habían hecho, ese ritual diabólico, llevaba a finales inesperados como ese. Sacaron la bolsa, y junto a ella encontraron los vasos de las veladoras que habían encendido ese día. Extrañamente, al abrir la bolsa, descubrieron que el gato de Félix estaba casi intacto. Más bien, parecía disecado. No eran solo huesos, como hubieran imaginado, era como si el pobre animal simplemente estuviera dormido. Sandy, llorando, lo recorrió con la linterna, y sin dudas todos pudieron ver lo que Félix les había contado, era un gato negro con una pata blanca, la derecha, justamente. Félix derramó lágrimas al recordar lo que había hecho con el pobre animal, injustamente, al igual que Sandy. En ese momento, algo comenzó a suceder frente a sus ojos. El gato empezó a derretirse por dentro. De su interior emanaba un líquido viscoso, de color verdoso oscuro, con un olor nauseabundo. Pensaron que era la descomposición natural del cuerpo, después de tantos años bajo tierra. Pero, de repente, vieron que el animal comenzaba a sufrir espasmos violentos, como si estuviera vivo y convulsionara. El señor Cao comenzó a pronunciar una serie de oraciones incomprensibles para ellos. Sacó de su morral un pequeño frasco de color ámbar, lo abrió y comenzó a rociar al animal con el líquido que contenía. Les dijo que era agua bendita. Sandy, desesperada y temblando, comenzó a entrar en pánico. Félix intentó calmarla para que no gritara, ya que alguien podría escucharlos, y no tendrían forma de explicar lo que estaban haciendo allí si los llevaban ante las autoridades. Aunque entendía cómo se sentía, también sabía que debían tener valor. Él mismo estaba aterrorizado por lo que veían sus ojos, y aún más al saber que era el causante de todo lo que estaba ocurriendo. Sandy, como pudo, se tranquilizó. El señor Cao les dijo que se dieran prisa, pues él no podía dejar de orar ni de derramar el agua bendita que llevaba. El gato seguía convulsionando grotescamente a medida que las gotas de agua caían sobre su cuerpo, o mejor dicho, sobre su cadáver. A medida que continuaban con el ritual, el animal comenzó a maullar como si lo estuvieran lastimando, y al abrir su hocico, un vaho pestilente salió de su interior, obligándolos a taparse la nariz con la mano. La lluvia había cesado, lo que les permitió ver claramente la atrocidad que asomaba del pobre animal. Era una visión terrible para cualquier ser humano. Tanto daño habían hecho en su juventud, sin medir las consecuencias que ahora tenían frente a sus ojos. De repente, comenzaron a notar cómo el cuerpo de Black se hinchaba poco a poco. Temían que en cualquier momento estallaría, pero se detuvo. En ese punto, ya no sabían qué esperar. El cadáver quedó inmóvil, y todos se quedaron mirándolo, temiendo lo peor. Pero algo estaba ocurriendo con el bebé de Félix, algo que nunca hubieran imaginado ni en sus peores pesadillas. El bebé dejó de hacer cualquier sonido por un momento. Su madre y la amiga de Sandy se miraron, y decidieron ir a verlo. Ya había pasado un buen rato desde que todo se había calmado. Con temor, se levantaron de la sala y, sigilosamente, se dirigieron hacia la habitación. Al abrir la puerta, un frío que les congelaba los huesos las envolvió. Un olor nauseabundo les lastimaba las fosas nasales, como si en la habitación hubiera un cuerpo en descomposición. Era un olor putrefacto, realmente repugnante, que les provocaba arcadas, hasta el punto de casi vomitar. ¿Qué estaba sucediendo allí dentro? Aquel aroma, conocido por quienes lo han experimentado, era el olor de la muerte. Era terrible. Se cubrieron la nariz con las manos y, a pesar de todo, entraron, encendiendo la luz. Lo que vieron en ese momento sería una escena tan espantosa que llevó a la esposa de Félix al desmayo y a la amiga de Sandy al borde del terror absoluto. En la cuna del bebé ya no solo se encontraba el niño con los signos felinos que había mostrado horas antes, aquel que habían dejado dormido y al que luego habían escuchado maullar horriblemente. Ahora, el mismo niño parecía tener una apariencia normal, como la que tenía al nacer. Sin embargo, algo era diferente, el bebé estaba hinchado como un globo, justo como el cuerpo del gato en el parque, y todo estaba ocurriendo al mismo tiempo.